A ver, buenas noches chicos, vamos a arrancar. Vamos a ver como una pequeña introducción a lo que es desarrollo de software, cómo es su sistema operativo en lo que es Android, cómo es un SDK, la parte de diseño gráfico y publicación de Google Play. ¿Sí? Vamos a empezar primero con el primer tema que es introducción al desarrollo de software. Primero, ¿qué es un dispositivo móvil? Un dispositivo móvil, sí, es un aparato electrónico con capacidades limitadas. ¿Por qué decimos que es limitada? Porque nosotros le damos que la versión de este dispositivo va a tener tales funciones y otro va a tener tales otras funciones. Con esa finalidad vamos a decir en qué se clasifican los dispositivos móviles. Nosotros vamos a entender que vamos a tener lo que son los teléfonos móviles, los PDAs, los smartphones, las tablets, ¿sí? Que son los netbooks, ¿sí? Ahora han venido también lo que son los relojes digitales, ¿sí? Que nos van a permitir ir manejando todo lo que es la parte digital, ¿sí? Y móvil. Vamos a ver por qué se desarrollan, ¿sí? Dispositivos móviles. Bueno, actualmente se ha convertido en una herramienta indispensable para todas las personas, ya que el dispositivo móvil me permite comunicarme con todas las personas por cualquier medio o, sí, o por cualquier herramienta. ¿Sí? Es una herramienta de comunicación, es necesaria para poder acceder, ¿sí? En cualquier momento, las 24 horas al día. ¿Sí? Las ofertas de los servicios móviles se basa prácticamente en los datos que cada uno tenga. ¿Sí? Posteriormente, vamos a decir que actualmente en la actualidad ha ido en auge todo lo que es la tecnología móvil, abarcando siquiera un 86% solo en el 2010. Si estamos ya en el 2020, ustedes se darán cuenta que en su mayoría siempre una persona va a tener por lo menos un celular con las mínimas características necesarias, que son llamadas, mensajes y ahora actualmente lo que son la cámara, ¿sí? Y datos, que se lo necesita. Vamos a decir qué tipos de aplicaciones se pueden desarrollar. Como yo les iba diciendo en la introducción, nosotros podemos tener dos tipos esencialmente. Primero, el tipo que es desarrollo web, sí, que directamente es como programar, sí, en la computadora, simplemente es responsivo o se ve en el celular de una manera pequeña, ¿sí? Tenemos lo que es el desarrollo nativo o estándar, ¿sí? En las cuales se instalan en el dispositivo. Estas, a su vez, no es necesario tener internet cuando yo tenga el instalador. Si yo no tengo el instalador, obviamente ahí sí voy a tener que descargarme de la tienda del Play Store o del App Store, dependiendo de qué sistema operativo cuente mi celular. Entonces, podemos decir que la primera introducción es a lo que es Android. ¿Sí? Android es el sistema operativo, ¿sí? El más utilizado actualmente, ¿sí? Por todos los usuarios, debido a que es más que todo tangible o es más usable o se podría decir la palabra más conocido, ¿sí? Porque puede ser que las personas más lo utilizan. ¿Qué es Android? ¿Sí? Android en sí es una plataforma para dispositivos móviles. ¿Esto qué incluye? Android va a incluir lo primero que es un sistema operativo, lo que es el malware, que se viene a hacer lo que es seguridad, ¿sí? Aplicaciones clave, que por ejemplo ya viene por defecto el Play Store, ¿sí? O por defecto ya viene lo que es Gmail, ¿sí? Ya vienen con aplicaciones por defecto. ¿Cuáles son las características, ¿sí? Que yo necesito para yo poder desarrollar
una aplicación móvil. Lo primordial que yo necesito en una aplicación móvil, yo puedo utilizar lo que es una máquina virtual, ¿sí? ¿Con qué finalidad utilizo esta máquina virtual? Para poder simular al momento que yo desarrolle mi aplicación, se visualice en una máquina virtual que sea similar a un celular, ¿sí? Y esto se proyecte lo que se va a hacer. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos lo que es un framework de aplicaciones. ¿Ya? ¿Qué es un framework de aplicaciones? En sí, en síntesis, es un plugin o un componente adicional, ¿sí? Que me permite reutilizar el código y mejorar mi interfaz sin necesidad de ir programando internamente. ¿Qué quiere decir? Que ya vienen plantillas por defecto en las cuales a mí me dice, yo voy a hacer, les pongo un ejemplo, voy a hacer un menú. Entonces ese menú ya viene por defecto, ¿sí? Viene por defecto ya un menú con unas barras, con opciones, y ustedes lo que van a hacer es ir modificando, ¿sí? También lo que tenemos, sí, pueden ser utilizados navegadores web integrados, sí, las cuales me permiten utilizar un motor WebKit, sí. Este viene a ser como una librería igual, sí, que ya lo vamos a ir viendo los componentes de lo que es Android, sí, para que ustedes vayan diciendo, ¿saben qué? Puedo agregar en mi celular, en mi aplicación, una página web también, sí. Tenemos lo que es la base de datos SQLite, ¿sí? Este es una base de datos interna, ¿sí? Que yo puedo ir generando dentro de mi celular, en mi memoria de mi celular, los datos que yo requiero, ¿sí? Tiene soportes de medios, audio, video, imágenes, gráficos optimizados y un completo entorno de desarrollo, ¿sí? Yo puedo ir desarrollando conjuntamente y lo que yo requiera. ¿Ya? Vamos y continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Bueno, estamos viendo la parte teórica, sí, algo simple, algo sencillo para que ustedes lo vayan conociendo y de ahí pasar a la parte práctica, ¿sí? La arquitectura del sistema, ¿sí? La arquitectura siempre se va a manejar entre aplicaciones, framework, librerías y en el caso de que sea Android, diría Linux, se va a utilizar el kernel. ¿Qué es el kernel? ¿Alguien que sepa qué es el kernel? ¿Alguien ha visto alguna vez Linux? Chicos. Bueno, tengo una duda. Dígame. Mira, Android, por ejemplo, tiene más libertad para el desarrollo de aplicaciones que Linux, o por ahí se pueden dar las aplicaciones. O sea, no es que tiene más libertad. O sea, el término no sería libertad, sino que cada quien o cada sistema operativo tiene sus componentes. ¿Ya? Entonces, los componentes de Android no vienen a ser los componentes de iOS, ¿sí? En iOS hay más seguridad, pero hay más precisión, a diferencia que en Android es algo como un poco libre, ¿sí? No es tan ajustado, no tiene formatos en algunas ocasiones en los cuales eso prohíbe un poco, ¿sí? Pero independientemente no es que sea mejor el uno que el otro, sí, es dependiendo del gusto que tiene cada usuario. Sí, por ejemplo, algunas personas les gusta más un celular en iOS que un celular en Android. Y les pongo a veces que no es tanto por la visibilidad, sino es por las características. Un iOS tiene mejor resolución de cámara. En Android, bueno, obviamente sí hay celulares, pero son más costosos, se podría decir. Entonces va por ahí, ¿sí?
Hay otra gran diferencia que nosotros manejamos en lo que es iOS y Android, es la geocalización, que es, por ejemplo, el GPS, ¿sí? Ya. El iOS tiene integrado directamente un GPS en su celular, ¿sí? Pero ustedes han visto o han utilizado en Android un GPS, ¿no es cierto? Y se les dice, estoy aquí. Sí, pero no les dice exactamente, estoy aquí en la media cuadra, sino les dice, estoy en el alrededor de esa cuadra, ¿sí? No les dice siempre que está exactamente en esa cuadra. ¿Qué pasa en esa parte? Es de que las antenas de Android, ¿sí? Se generan en varios puntos, ¿sí? Del mundo, más no el GPS lo viene integrado en el celular. Entonces, Android solo manejan antenas, en diferencia de iOS que tiene su GPS interno. Entonces, ese sí me da más precisión, ese sí me puede decir, estoy en esta media cuadra. En Android no, a veces sí puede ser porque la antena justo está donde la persona está, pero ahí es la gran diferencia. Entonces, es para que lo entiendan más o menos que tienen sus pros y sus contras cada una de los sistemas operativos. Pero a la final hay que entender que cuando yo genere una aplicación móvil nativa, ¿sí? O en Android y en iOS, son propias para sus sistemas operativos, ¿sí? Es decir, que yo si desarrollo en iOS, va a ser para mi celular en iOS y va a tener sus componentes en iOS, ¿sí? No, lo más conocido en iOS es de que el botón de atrás no lo tienen en el lado, digamos, derecho, sino tienen en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces hay diferencias que sí se pueden notar. Los campos de textos no son los mismos. Los botones en su mayoría, si se han dado cuenta, son todos rectangulares. En Android, no, en Android sí les podemos hacer redondos, les podemos hacer cuadrados, con los bordes generados redondos. En iOS sí, pero en iOS se necesita hacer configuraciones. Entonces, esas sí son partes que las deben de considerar. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? Respondiendo a su pregunta, el kernel es el núcleo, es la parte central del sistema en sí. Exacto, es el núcleo. En sí es mi razón de vivir. Sí, el núcleo, si se muere el núcleo, simplemente ya no funciona mi computadora, les puedo decir, ¿ya? Entonces es mi núcleo, ¿sí? El cual me va a permitir realizar mis procesos, el cual me va a permitir almacenar y realizar lo que yo requiera, ¿sí? Vamos a ver lo que son los fundamentos de aplicaciones. Bueno, las aplicaciones en Android originalmente se escriben en Java, ¿sí? Pero actualmente, si ustedes han oído, se generó un nuevo lenguaje de programación. ¿El nuevo lenguaje de programación alguien conoce? Una pregunta está. Chicos, ¿sí? Python, Inge. Python no es Python en aplicaciones móviles nativas, sí pueden ser como framework. Pero en lo que es Android se generó el otro lenguaje o el otro sistema, se podría decir, que son Kotlin, ¿sí? Entonces, Kotlin viene a ser como un lenguaje nativo puro, ¿sí? En el cual tiene casi las mismas semejanzas que Java, sí, pero puede ser que ya tiene mejores excepciones o más excepciones que un Java. Entonces ya hay esos dos lenguajes. No es que ya ahora como ya se generó este nuevo lenguaje de Kotlin, dejó de funcionar Java. No, o sea, funcionan los dos lenguajes en lo que es Android, ¿sí? El código y los recursos de las aplicaciones siempre se van a generar con una extensión .apk, ¿sí? Entonces, cuando yo genere mi aplicación, se va a generar este .apk y es el que me va a permitir instalar, ¿sí? En mis celulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo desarrollo mi aplicación,
puedo instalar directamente a mi celular o si no, descargarme este APK, pasarlo y poderlo instalar. ¿Sí? Entonces, esos son los archivos que van a estar listos para instalar. ¿Sí? Android es un sistema multiusuario. Es decir, que cada usuario, o sea, puede utilizar una aplicación varios usuarios y un usuario puede utilizar varias aplicaciones. ¿Ya? El sistema le asigna a cada aplicación un ID de usuario y permisos de acceso. ¿Sí? ¿Eso con qué finalidad? Para generar lo que es la privacidad o los derechos de autor de cada ente que desarrolle. ¿Sí? Solo el ID del usuario asignado a las aplicaciones pueden acceder a los recursos. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si yo desarrollo una aplicación, ¿sí?, de mapas, ya les pongo un ejemplo, solo este ID de usuario lo va a poder utilizar ese mapa. Si no, no lo va a poder utilizar. Entonces, también lo que tengo y es más conocido es poder activar lo que es la cámara, el Bluetooth, los contactos. Y vamos a ir viendo que cómo vamos a poder ir accediendo a todos estos componentes desde mi aplicación. ¿Qué quiere decir? Ustedes han visto que en una aplicación dice poder enviar contactos, ¿sí? Entonces, ¿qué se me va? Se me redirecciona a mi lista de contactos y yo puedo seleccionar. También puedo decir, quiero tomar una foto. Se va a mi cámara y la toma. Puedo prender el Bluetooth para lo que ya son poderme conectar entre varios, se podría decir, componentes de hardware y software para realizar algún proceso, ¿sí? Y eso lo voy a ir realizando, ¿sí? Vamos con los componentes de una aplicación móvil, ¿sí? O en una aplicación en Android. Es casi similar en iOS. Primero, el primer componente que nosotros vamos a conocer son los activities, ¿sí? Los activities vienen a ser la interfaz gráfica, ¿sí? Una actividad o una pantallita en la cual yo voy a ir diciendo, aquí le voy a poner un campo de texto, aquí le voy a poner un botón, aquí le voy a realizar una imagen y voy realizando. Tenemos el otro componente que son los servicios, ¿sí? Estos son operaciones o servicios, ¿sí?, que pueden ejecutarse en segundo plano. ¿A ustedes qué se les viene a la mente decir segundo plano? Sí. Por ejemplo, utilizar el teléfono o utilizar otra aplicación mientras se está ejecutando esa. Exacto. Por ejemplo, ustedes al momento de que se ponen a descargar algo, ¿sí?, y se van vuelta a seguir viendo otras cosas, está por internamente o por debajo, ¿sí?, está ejecutándose ese proceso. Eso viene a ser un segundo plano, ¿sí? A veces, por ejemplo, tenemos que estar escribiendo, pero ella a su vez ya tiene que estar enviando paquetes o enviando alguna acción. Entonces eso se lo maneja. Tenemos los contes, sí, que son los contenidos de los proveedores, ¿sí? Los broadcasts, los cuales me van a pedir o responder, ¿sí?, avisos al sistema, ¿ya? Y tenemos en esta parte ya los views, ¿sí? Los views vienen igual a ser componentes de la interfaz gráfica. Igual aquí les pongo botones, cuadros de textos, listas, ¿sí? Tenemos los intents, ¿sí? Los intents vienen a ser mensajes de notificaciones entre actividades y servicios. Es, por ejemplo, cuando una aplicación, ¿no es cierto?, se puede ir a otra actividad. Si de un lado yo le doy clic, digo siguiente y se va a otra pantalla, ¿sí? O a su vez, necesito que dentro de esa pantalla a ustedes les sale otra ventana aparte, o emergente o externa, que lo pueden decir, que le dice, bienvenido, ingrese sus datos. Ya, le pongo un ejemplo. Entonces, esos vienen a ser intenciones o notificaciones, como lo queramos llamar, en las cuales me pueden permitir comunicarme entre actividades o servicios, ¿sí? Y el más importante, el manifest, ¿sí? Este manifest viene a ser en el cual yo voy a ir agregando las actividades, los permisos,
los accesos a otras aplicaciones, ¿sí? O a otros componentes como la cámara, los contactos, ¿sí? En este voy a decir, deme permiso para tal componente, ¿sí? Al momento de que yo instale un SDK, ¿sí? Lo único que sí necesitamos es de que primero ver el sistema operativo. ¿Sí? ¿Con qué sistema operativo le voy a hacer compatible mi aplicación? ¿Sí? ¿Qué hardware va a tener? ¿Sí? ¿Qué entorno de desarrollo lo voy a hacer? ¿Yo? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, un sistema operativo va a servir para Windows, va a servir para Android, va a servir para iOS, hardware. Va a necesitar por lo menos 2 GB de RAM, porque mi aplicación es pesada y para que almacene los datos voy a necesitar tales partes. ¿Qué entorno de desarrollo lo hice? Va a ser en Java, va a ser en Kotlin, va a ser desarrollado en NetBeans, en Eclipse, ¿sí? ¿En qué voy a hacer? ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir. Y una primera aplicación. Lo vamos a ver como ejemplo, que para poder tener una primera aplicación hace los siguientes procesos, ¿sí? Yo tengo que primero crear un proyecto, ¿sí? Dentro de mi proyecto, desarrollo. Luego tengo que crear un emulador. El emulador viene a ser mi dispositivo, ¿sí? En la computadora para que se me visualice. Hago pruebas en el emulador, para posteriormente proyectar en mi dispositivo real, ¿sí? Entonces, estos son los pasos que yo debo de realizar al momento que yo desarrolle mi aplicación móvil, ¿ya? Puedo hacer lo siguiente, que de la creación del desarrollo de mi proyecto vaya directamente a las pruebas las pruebas de mi dispositivo. Sí los puedo hacer, sí saltándome estos 2 pasos, pero no es correcto debido a que ya en el dispositivo puede ser que borre algún archivo, borre algún componente que yo necesite. Entonces eso primordialmente deben de tomarlo en cuenta, ¿sí? Hasta aquí, ¿dudas, chicos? Ok, entonces para instalar tendríamos que instalar el Android Studio, primero el SDK, igual que como el NetBeans, como el JDK. Así sería para instalar el Android Studio ¿El Android Studio en su computadora o en el celular? en la computadora. Ya, en la computadora se instala el Android Studio primero. Sí, eso sí se necesita para poder desarrollar. Ya vamos a pasar a la parte práctica para que lo vayan viendo cómo vamos a ir generando, cómo vamos a ir creando. ¿Sí? No hay problema. No sé, otra pregunta. ¿No? Ya. Vamos a continuar. ¿Sí? Y vamos a explicar la parte igual de la arquitectura, ¿sí? De las aplicaciones móviles. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? En esta se compone la arquitectura, así como lo vimos, la estandarización. Puede ser aplicaciones híbridas en las cuales vamos a manejar o se maneja los lenguajes HTML, JavaScript y CSS. ¿Sí? ¿Con qué finalidad hacemos de utilizar estos componentes? Es para poder, se podría decir, ir viendo, ¿sí? Casi como una aplicación web, pero en móvil, ¿sí? Entonces esa parte para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Y vamos a continuar. En sí, ustedes se les dijo que vayan viendo qué es una aplicación móvil nativa y una aplicación híbrida. ¿Qué han podido consultar en esa parte? Chicos. No, Que no sé. las nativas
Inge, buenas noches. Buenas noches, dígame. Que las nativas solamente se puede instalar en un sistema operativo, que puede ser, o sea, un sistema operativo específico, como Android, como el iOS o como el Windows Phone. También consulté que, bueno, tiene mayor rendimiento y puede ser utilizado al 100% de los recursos del dispositivo en las nativas. Y bueno, por otra parte, tiene mayor coste y no son multiplataforma y no se puede reutilizar el código. Ya. Sí, o sea, en lógica sí, tiene mucha razón que no, las multiplataformas casi no tienen muchos costos, sí, pero igual las nativas también tienen más funcionalidades, sí, en las cuales posteriormente me van a poder realizar los procesos, sí. Entonces, en general, tienen sus desventajas y sus desventajas, ¿sí? ¿Alguien más que haya averiguado? No, nadie más averiguó. Inge, Diga. Inge, y eso de las híbridas, o sea, bueno, también estaba consultando y decía que están contenidas dentro de las nativas. Mm, sí, porque a su vez prácticamente yo le digo va a pertenecer a a los dos sistemas operativos. Una híbrida se compone de que es ajustable para tanto iOS como para Android. Entonces sí se podría decir que la contiene, pero no en su totalidad se podría decir, ¿sí? ¿Y cuál sería la más factible para poder realizar a su recomendación? Porque estaba viendo así videos y muchos decían que se iban más por las nativas, otros que por las híbridas. Entonces, bueno, también depende de la parte de programación, como estaban diciendo ellos, pero ahí sí, ¿usted cuál nos recomendaría? O sea, depende de lo que yo necesite o la funcionalidad que yo requiera en mi sistema operativo o en mi aplicación, perdón. ¿Sí? Entonces, originalmente siempre se dice que se debe de programar para cada aplicación o para cada sistema operativo, les digo, o sea, sean nativas directamente, porque son las que me va a permitir realizar los procesos correctamente y no posteriormente me dé problemas, ¿sí? Porque a veces cuando yo desarrollo una aplicación multiplataforma o híbrida, ¿sí? Esta puede que funcione en Android, pero pueda que esa opción no funcione en iOS, ¿sí? Entonces me va a generar a veces inconvenientes. Mientras que si yo genero una nativa, yo ya sé qué funciona para tal cosa y qué funciona para otra función. Pero hay que tomar en cuenta que cuando en la actualidad no hay muchos desarrolladores en iOS, ¿sí? Es un lenguaje un Es poco todo lo más que... complejo, ¿sí? Es un poco más complejo porque lo primero, necesito una Mac obligatoria, porque no puedo programar en otras computadoras que no sean Mac, ¿sí? Porque ese es el que tiene la herramienta para desarrollar, ¿sí? Ahí se desarrolla en Xcode, ¿sí? Entonces, si no tengo esa herramienta, no voy a poder instalar. Y tampoco puedo decir, voy a hacer una virtualización en Windows y voy a poner el sistema operativo de una Mac. Se ha logrado pero es muy pesado y no cumple los procesos que se debe de hacer. Entonces, sí hay que considerar eso, sí hay que tomar mucho en cuenta, dependiendo de lo que yo requiero. Por ejemplo, quiero que sea una aplicación amigable, eh, que sea atractiva, lo puedo hacer nativa. Pero si quiero que solo una aplicación fácil, rápida, que cumpla tales procesos y no importe la interfaz y que solo, o sea, no tenga muchos procesos, hago rápidamente una híbrida, ¿sí? Depende de lo que yo requiera. Eso siempre sí se lo debe de considerar. No sé si ¿Y la algo más. aplicación web? Eso viene a ser una aplicación web o híbrida. O sea, a veces les conocemos como web, como híbrida, o a usted me dice solo una aplicación web.
que es Sí, otro tema. porque ahí también, sí, o sea, también decía, encontré de lo que son las nativas, las híbridas y también, o sea, daba también otra parte como aplicaciones web, que igualmente se podrían hacer en HTML, en CSS y en JavaScript. Bueno, ahí decía que, por ejemplo, se toma menos tiempo, es más económico y se puede utilizar plantillas de códigos abiertos que pueden encontrarse en Internet. Claro, o sea, ahí cuando yo haga una aplicación web, la tengo que hacer responsiva. ¿Qué significa que sea responsiva? Que se adecue a mi celular. Sí, pero no es, o sea, hay que entender que una aplicación web yo tengo que ingresar mediante un dominio. No es lo mismo que yo ejecute una aplicación móvil con un aplicativo o con un icono. Entonces, eso hay que diferenciar nada más. Y ahí, Ya. Entonces, no sé si tenemos alguna duda más o algo más que hayan averiguado, si tienen dudas. ¿No? Yo, Inge, buenas noches. De las aplicaciones híbridas, lo que consulté es que decía que estas se pueden solamente desarrollar una sola vez, la aplicación. En cambio, en las aplicaciones nativas ¿cómo es? Puede expandirse el número de usuarios. Es decir, una aplicación nativa podría ser un prototipo nada más, en Android o en iOS. No, eso sí lo puedo hacer, una híbrida o una nativa o una web híbrida, les pongo un ejemplo, o sea, lo puedo hacer, o sea, no es, todas pueden manejarse prototipos. Y a la vez, sí, lo único que sí tenemos que considerar que si yo hago una híbrida, ¿sí? Tengo que otra vez ejecutar todo el proceso para visualizar. En Android automáticamente se actualiza, se podría decir, al momento de ejecutar. Pero tengo que para el momento de las nativas es realizar un proceso nuevamente de desarrollo, ejecución para realizarlo. ¿Sí? Es un poco más de procesos, pero a la vez sí la pueden cumplir. Entonces no hay problema en esa parte. No sé, ¿alguien más? ¿Alguien más? Inge, Diga. sí, yo averigüé de que las híbridas es que son muy, como se dice, no son tan caras, o sea, el valor para crear no son un poco económicas comparado con las otras que en cambio tendrías que pagar por cada herramienta, dice, poder usar en la nativa, para exportar cada herramienta. Sí, bueno, en esa parte sí, verán, les voy a compartir, ¿sí? Es una comparativa la cual me va a permitir, ¿sí? Ir viendo diferentes parámetros comparando entre una web, una híbrida y una nativa, ¿sí? Se puede decir que los costos de desarrollo entre una web y una híbrida son razonables, pero una nativa es caro. ¿Por qué les pongo esto? Primerito, ¿por qué va a ser caro? Porque al momento que yo contrate un desarrollador, ¿sí? Yo le tengo que preguntar, a ver, ¿es desarrollador de aplicaciones web y de aplicaciones móviles o solo es de web? Ya. Si es solo de web, tiene un costo de, digamos, un sueldo básico. Les pongo un ejemplo. Pero si es un desarrollador móvil, ¿sí? Que tenga sus certificados y referencias, él cobra más. ¿Por qué? Porque él tiene más experiencia, ¿ya? Y mucho más va a cobrar un desarrollador que sea en iOS, ¿sí? Porque hay pocos desarrolladores y cobran bien su trabajo porque no hay muchos. Entonces, desde ahí viene a ser un costo, ¿sí? De desarrollo caro. Aparte de que las herramientas, ¿sí? Se necesita una computadora para Android, no muy con muchas características, pero sí que sea una Core i5. Les pongo un ejemplo para ya el desarrollo de aplicaciones sumamente grandes, ¿ya? Entonces,
en esa parte. Por ejemplo, en lo que es una web, puede ser una básica, no es necesario que tenga tantas características y lo podemos identificar. También podemos decir que el tiempo de desarrollo es corto. Entonces, ahí viene también a ser un costo, porque si yo para desarrollar una aplicación híbrida me demoro 3 meses, tengo que pagar solo sueldo de 3 meses, ¿sí? O locales para 3 meses, pero para una nativa, como es más larga, se extiende a 1 año. Entonces, los costos van aumentando, ¿sí? La portabilidad es alta, ¿sí? Pero en nativa no hay ninguna, o sea, esa se adapta a cualquiera. El rendimiento es muy rápido en una nativa que en una híbrida o una web, ¿sí? La funcionalidad nativa, en una híbrida hay todas, pero siempre hay su excepción. Hay a veces que, o sea, no me permite acceder al Bluetooth. Es posible, ¿sí? Sí, las distribuciones en las tiendas, sí las hay y hay muchas funcionalidades que yo pueda acceder, ¿sí? Entonces es para que lo tomen en cuenta. Una comparativa que ustedes lo pueden ver, ¿sí? En la cual ustedes tienen que ver siempre y cuando la funcionalidad de su aplicación. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿En cuánto tiempo lo necesito también? Porque eso depende mucho en qué voy a desarrollar. Porque, por ejemplo, a veces sabe haber concursos, ¿sí? de innovación, les pongo. Entonces, para ganar un proyecto me dan 3 meses de desarrollo. Entonces, ahí sí no me voy a hacer una nativa porque no voy a avanzar. Pero sí puedo hacer una híbrida que contemple los procesos. Es en esa parte nada más. No sé si tenemos dudas. No, sí. ¿Qué significa portabilidad, Inge? Portabilidad viene a ser como portable, accesible o poder entregar información, ¿sí? O poder acceder a esa información. O sea, que se pueda ir exportando, se pueda ir accediendo a esa información o a esa aplicación. ¿Sí? Portabilidad. O sea, que sea accesible más que todo, entendible. Ya, Inge. ¿Ya? Ya. Bueno, vamos a pasar, ¿sí? A la parte práctica, ¿sí? Vamos a ir un poco despacio y si tienen preguntas me lo indican, ¿sí? Van a ir viendo 2 entes. Primero les voy a visualizar y creo que algunos sí recibieron el curso de aplicaciones móviles con App Inventor y van a ver la diferencia entre una aplicación móvil desarrollada con programación para que vayan viendo qué diferencias se hacen, ¿sí? Ya, a ver, me confirman si logran ver la pantalla. Ya. Esta es una aplicación desarrollada en App Inventor, ¿sí? Entonces, viene a ser como un celular, ¿sí? Igual, ¿sí? En la parte de aquí izquierda voy a tener lo que es la paleta, en la cual voy a tener botones, quiero poner una imagen, ¿ya? Pueden ir referenciando a lo que nosotros hemos ido haciendo en Java, pero en una aplicación visual, ¿sí? Entonces quiero hacer una etiqueta, ¿sí? Voy, cojo, arrastro y se va poniendo. Pero si se dan cuenta, voy arrastrando los componentes y se va a ir poniendo uno debajo del otro, ¿sí? Para yo poder programar este proceso, ¿sí? Se van a dar cuenta que lo único que yo tengo que hacer es lo siguiente. Estoy en la manera o en el formato de diseñador, ¿sí?
Y si yo me cambio a bloques, que estaba acá, aparte de acá, lo único que yo tengo que decir es creando procesos, ¿sí? O funciones en las cuales les digo, a este botón yo le quiero agregar una acción, que cuando dé clic ejecute tal acción. Entonces digo, cuando este botón dé clic ejecute una notificación. Entonces, ¿qué notificación es? Llamar notificación, mostrar el diálogo, ¿sí? Va a mostrar un mensaje, va a tener un título, ¿sí? Y va a tener un texto, ¿sí? Puedo crear varias opciones y todo lo demás. Pero si se dan cuenta, yo aquí en ningún momento casi voy a programar, sino lo único que voy a ir arrastrando e ir agregando componentes, pero sí va a tener una manera de programación ya cuando yo necesite acceder al Bluetooth, cuando necesite acceder a la cámara y así seguir haciendo los procesos, ¿sí? Entonces, esto es lo que es una aplicación visual para desarrollar, ¿sí? Ahora vamos a la parte de una aplicación móvil, pero ya desarrollado en un entorno de desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, la pantalla de desarrollo de Android es la siguiente, ¿sí? ¿Sí? La que logran ver. Y vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo necesite, bueno, les va a aparecer sin estas partes, porque sí, les va a aparecer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer en Android es lo siguiente. Ir a File, sí, o si no ya les sale directamente, New, nuevo proyecto, ¿sí? Al momento que yo diga un nuevo proyecto, ¿sí? Me va a pedir primero, ¿para qué voy a desarrollar? Para un teléfono y una tablet, sí, para un TV, para varias opciones, cosas de Android y todo lo que yo requiera. Si yo le digo que va a ser para un teléfono y una tablet, va a tener diferentes plantillas, ¿sí? Si logran ver, va a tener algunas plantillas. Por ejemplo, la actividad básica, ¿sí? Una plantilla básica. ¿Qué es? Va a tener una barra, un botón de atrás y un submenú. Adicionalmente va a tener un botón del más. Puedo tener una de navegación, por ejemplo, esta Activity Embed, que es vacía directamente, ¿sí? Puedo tener una de Full Stream con mapas, Google Maps Activity, una de login, ya viene por defecto ya la interfaz. Por ejemplo, esta tiene navigation, que significa que el menú es desplegable, ¿sí? Que si han visto en aplicaciones, yo le doy, yo deslizo mi dedo y se me aparece un menú. Y si luego vuelvo a deslizar al lado contrario, se me borra el menú, ¿sí? Entonces, aquí hay diferentes aplicaciones, ¿sí? Diferentes aplicaciones en las cuales yo voy a poder escoger. Yo voy a escoger la actividad básica. Voy a dar en Next, ¿sí? ¿Y qué me va a pedir aquí? Aquí me va a pedir el nombre. Digamos, voy a hacer primera aplicación móvil, ¿sí? Le pongo un nombre como quiere que se llame mi proyecto, ¿sí? Luego me va a pedir un nombre de paquete, ¿sí? Entonces, mi nombre de paquete voy a poner con punto cuarto de desarrollo de software nocturno y se va a poner primero de aplicaciones móviles, ¿ya? Este paquete me va a permitir ser el identificador al momento de yo subir a mi tienda virtual, ¿sí? O a mi App Store, como lo queramos conocer. También me va a pedir dónde le voy a ubicar a mi aplicación, ¿sí? Voy a poner en los proyectos de Android mismo o voy a poner en la carpeta que yo requiere. Yo le doy clic aquí en la carpeta y ahí voy a poder ir seleccionando. Si lo dejo por defecto, lo dejo ahí. Luego me va a pedir el lenguaje, ¿sí? El lenguaje hay dos, el Kotlin y el Java. Puedo utilizar cualquiera de los dos, ¿sí?
El mínimo SDK. ¿Qué es el mínimo SDK? Es el mínimo de versión que va a poder acceder a un celular, ¿sí? Entonces, por defecto tenemos el 16 porque va a ser un 99% compatible con lo que es las aplicaciones móviles en general, o sea, en los celulares. Ya doy lo que es finish. ¿Sí? Bueno, depende del procesador de la computadora el tiempo que se demore en crear. Hay a veces que, por ejemplo, depende del procesador, en mi computadora no se va a demorar mucho. Pero en algunas computadoras que tengan menos capacidad, sí se van a demorar un poco más. Pero si logran ver en la parte de acá abajo, dice Gradle Build. Es que está recién construyendo la parte de interfaz. El Gradle son las interfaces que está creando, ¿sí? Entonces, al momento de crearse el Gradle, bueno, se va a demorar, hasta eso voy a ver en el primer programa. Sí, se les va a crear lo siguiente, una carpeta, perdón, que dice app, ¿sí? Y van a tener los componentes que yo les decía, el Manifix, primero. Este Android Manifix se va a componer ya con el siguiente código, que ya está cómo se va a llamar mi proyecto, ¿sí? Si las actividades que yo tenga, y aquí voy a poder ir agregando mis permisos, ¿sí? Tengo la carpeta Java, donde va a estar mi programación, ¿sí? Mis proyectos, donde tengo que ir programando la parte de programación, ¿sí? El main activity, ¿sí? El second farming, porque es diferentes acciones, ¿sí? Y en la otra carpeta, que si se dan cuenta aquí, es la carpeta res, ¿sí? En la carpeta res van a encontrar diferentes carpetas. La primera carpeta, draguable. Los draguables van a ser los iconos o imágenes que ustedes van a tener que agregar en la aplicación o quieran agregar, ¿sí? Si no quieren agregar nada, pues no la ponen, ¿sí? Tenemos los layouts. Los layouts vienen a ser interfaz gráfica, ¿sí? Y en esta, porque yo escogí el de igual, el Activity Basic, ¿sí? Aquí ya está por defecto. Está un mensaje, un botón, ¿sí? Y el otro botón. Voy en Content, van a ver lo mismo, ¿sí? Va a ver lo mismo, ¿sí? Pero aquí sin los botones externos ni la barra de arriba. Van a ver en la de Fragment, ¿sí? Y en esta sí van a ir pudiendo editar, ¿sí? Entonces, aquí como yo creé, les va a crear varios archivos, ¿sí? Ustedes tienen que saber al momento cuál abrir. Yo les fui abriendo algunos para que vayan viendo qué se visualiza en cada uno. ¿En cuál tengo que modificar? En este caso, cuando yo ocupe un Basic Activity, debo de modificar la parte de adentro, o sea, la interna de lo que se quiera visualizar en el